esta mañana de viernes seguimos siendo invitados a ver, a escuchar. Ver, el amor es ver a Dios, y escuchar la palabra en cada lectio divina es escuchar al mismo Dios. Esta es la semilla que va cayendo en ese terreno que poco a poco va siendo fértil. Ese terreno que representa a todo aquel que en familia, sea la iglesia o la iglesia en pequeñito, escuchan la palabra, la cogen, la guardan en el corazón y la van intentando poner en práctica cada día. No por sus esfuerzos, sino porque la misma palabra es viva y eficaz. Sigamos escuchando pues esta alegoría ahora de la parábola del sembrador, tomada del capítulo 13 de Mateo, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. En esta mañana Jesús quiere volver a abrirnos los oídos, esos oídos de discípulo, para poder escuchar de su propia boca el significado de la parábola del sembrador. En ella Jesús sabemos que habla de sí mismo, de la experiencia de su predicción y de la recepción de su palabra. Él se identifica con el sembrador, que esparce la buena semilla de la palabra de Dios, y percibe también los diversos efectos que obtiene, según el tipo de acogida reservada al anuncio. Hay quien escucha superficialmente la palabra, pero no la acoge. Hay quien la acoge en un primer momento, pero no tiene constancia y lo pierde todo. Y hay quien queda abrumado por tantas preocupaciones y seducciones de este mundo. Y hay quien escucha de manera receptiva, como tierra buena. Aquí la palabra da fruto en abundancia. En la parábola dirigida a la multitud se acentúa la acción gratuita de Dios para estimular precisamente la decisión, la conversión de nuestros corazones. De esta manera Dios no nos obliga a creer en Él, sino que nos atrae hacia sí con la verdad y la bondad de su Hijo encarnado. El amor siempre respeta la libertad, si no, no sería amor. Ahora Jesús, para sus discípulos, en forma de alegoría, exhorta a escuchar y a acoger su enseñanza, impidiendo que sea ahogada por las dificultades. Jesús les habla del terreno, más que del sembrador y la semilla. Jesús hace una verdadera homilía, explicación de la palabra. Da un significado preciso a cada elemento de la parábola, y se lo hace a sus discípulos. Por lo tanto, hemos de poner todo en su contexto, y cada uno da según su situación, según
su estado. Jesús indica cómo los hombres de su tiempo no aprovecharon la enseñanza de Jesús y da sus motivos precisos, y que pueden ser también los actuales, de muchos que hemos decidido pues aprender de Jesús, que nos decimos y nos llamamos discípulos. La dureza de corazón es esas semillas que caen en el camino. La frivolidad e inconstancia de los que solo buscamos bienestar, orgullo o placer, sensualidad. Es lo pedregoso. El afán de la vida, la seducción de las riquezas, son las zarzas. El Señor nos invita a preguntarnos si realmente nosotros somos esta tierra bien preparada y limpia para recibir la palabra de Dios y dar frutos de vida cristiana. Es la función de la Iglesia, el servir la palabra de Dios, servida en cada uno de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde se esparce la semilla, que es la palabra hecha carne, que es la persona de Jesús, es su cuerpo y su sangre. Como diría San Agustín, Dios que nos creó sin nosotros, no nos quiere salvar sin nosotros. En verdad, Dios quiere necesitar de nuestra cooperación a su obra de salvarnos. Dios sabe que nuestra voluntad es torcida y que nuestra libertad tantas veces malinterpretada. Hay que trabajar nuestros corazones, limpiándolos de toda dureza de corazón, de la frivolidad, de la codicia, de riqueza, de prosperidad, de bienestar, reducida a este mundo y sus cosas. Jesús proclama el reino exigiendo a nosotros, los que hemos decidido por seguir a Jesús, una respuesta humana voluntaria, libre. ¿Y cómo podemos dar una respuesta voluntaria y libre? Pues esforcémonos en escuchar de forma perseverante y activa la palabra en cada lectio divina. Impulsemos entonces la participación en la Eucaristía, haciendo esta lectio divina como ese medio precioso de empaparnos de la palabra, hasta llegar a ser palabra de Dios para el mundo, otros Cristos para la gente que tanto necesita. Contemplemos hoy a Jesús en su palabra y en cada Eucaristía.